Bueno, gente, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que hayan escogido para estarnos escuchando el día de hoy. Hoy como invitado especial tenemos a Víctor Orozco, Víctor Leonel Orozco López, desde Ciudad Guatemala, al cual desde ya quiero darle la bienvenida. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar en nuestro podcast Citas Ciegas. No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación. He visto que has invitado a bastante gente. Yo también soy un oyente del podcast, entonces más que honrado de estar participando el día de hoy. Nada. Víctor, más conocido como Two Store, ¿cierto? Sí, exacto. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Eres bachiller en Ciencias de la Computación y Sistemas de la Información de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Sí. Y tienes una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Santa María. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo es que se da todo esta forma, cómo vas a estudiar a Brasil y con toda esa experiencia. Algunas certificaciones en Oracle, eres OCA, eres OCP. La mayoría de tus amigos, según lo que leo, te consideran un defensor de lo que es la tecnología Java, así como del ambiente Linux. Y estás inverso en lo que es tu empresa hoy en día, también como como profesor universitario y demás. Hablas 3 idiomas, ¿correcto? Exacto. Sí. 3 idiomas, que esto nos va a servir para hablar un poquito de todo esto y además de formar parte de este mundo de lo que es la comunidad de Oracle. También estás inmerso en lo que es propiamente el desarrollo de las comunidades en Guatemala y en Centroamérica, básicamente de la comunidad Java. Y bueno, quisiéramos conocer un poquito más de ti, Víctor. Yo creo que tu perfil, tu historial y todo es casi, sería ilógico en ese momento hablar de ese tipo de cosas porque son muy conocidos en el ámbito. Entonces queremos conocer la persona que está detrás de Víctor. ¿Cómo fue que llegaste acá? ¿Qué es lo que has hecho en este caminar? ¿Cuál ha sido el esfuerzo que has tenido, lo que has tenido que vivir para poder sobresalir a lo largo de estos 31 años, si mal no me equivoco, 32? ¿Cuántos tenés? 32, ya. Ya 32 32. años. Ok, naces un 8 de junio en San Pedro, Zacatepec. Ya. A mí me cuestan mucho los nombres. A ver, dime tú más bien el Sí, nombre. es San Pedro, Zacatepeques. Ok, ¿esta es tu ciudad de origen? ¿Correcto? Sí, sí. Más o menos a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala, ¿correcto? Como una hora. No, está como o sea, para ponerlo en referencia, es más cerca de México que de Ciudad de Guatemala. Más cerca Entonces, de México. Ok. está bien al Eh, occidente. y vamos a ver, hay varias cosas que me llaman mucho de la parte de atención de tu perfil y demás. Eh, Tu ideología política me llamó curiosamente, me imagino por dónde va, pero luego vamos me gustaría que vos mismo la expongas. Tu ideología política dice que sos tustodianismo, ¿ok? No sé. Lo hacemos con referencia y nada, empecemos por eso. ¿Quién es Víctor Orozco? ¿Cómo en tu infancia, qué recuerdas de tu infancia, Víctor? ¿Cómo fue tus primeros años? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta en la vida es, primero que todo, reconocer sus privilegios. Yo particularmente, digámoslo así, si veo mis condiciones, yo reconozco que pues, en mi sociedad soy alguien bastante privilegiado. Y aunque nací en el interior del país, mi papá fue alguien que siempre se interesó mucho por la educación. Entonces, a veces cuando lo cuento les da risa, pero por ejemplo, mi papá, entre sus cosas, porque él es ingeniero agrónomo, una cosa bien diferente a lo que nosotros hacemos, él no creía mucho en que yo necesitaba Nintendo y esas cosas, entonces técnicamente nunca me compró eso, pero siempre se interesó por unos libros y a temprana edad como que me dio como un track
descubrir qué es lo que me gustaba. Entonces me colocaba en cursos de dibujo, me colocaba en cursos de, por ejemplo, los cursos que recuerdo también me colocaron unos de deportes, malísimo para el deporte, por cierto, o sea, me gusta, pero no es mi talento. Y en su momento él tuvo como la visión de que la computación en algún momento iba a ser importante, porque mi papá, él tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y, digámoslo así, en los años que yo nací, él estuvo un tiempo en Estados Unidos cuando yo había nacido y cuando regresó fue como, el futuro es eso es lo que tiene Estados Unidos y invirtió en computadoras para su oficina y demás y en los tiempos libres pues me dejaba jugar una que otra cosa. Entonces ahí fue donde me interesé, fue porque mi papá, digámoslo así, entre su ignorancia, entre comillas, él aprendió que la computación iba a ser algo de futuro y no por vivir en el interior del país eso me tenía que limitar. Entonces, con los medios que iba consiguiendo en el camino, pues me fui formando hasta que tuve que dar el salto y pues ya dejar mi ciudad natal porque en ese entonces no había forma de estudiar computación a un nivel alto donde yo vivía. De hecho, creo que todavía no lo hay un par de opciones, pero en general eso fue lo que me hizo mudarme a la ciudad de Guatemala. Entonces, algo curioso es que cuando yo vine a la capital de Guatemala yo tenía 16 años, entonces es un shock porque, digamos así, yo salí de mi casa a los 16 años, a los 16 entré a la universidad y entré a la universidad pública, que las universidades públicas como tal tienen sus cosas, son bastante parecidas en América Latina, entonces tuve que tener bastante juicio para no perderme en el camino, para ser franco. Pero eso es básicamente, soy alguien que le gusta mucho estudiar, que reconoce que todos necesitamos un apoyo para salir adelante y por eso me gusta mucho compartir en comunidades, conocimiento de todo, porque alguien en su momento lo ha hecho conmigo. ¿Cómo fuiste en la secundaria? Ya nos hablaste de que no eras muy amigo así de la parte de los deportes y demás. ¿Qué era lo que atraía a Víctor en esos años iniciales de la secundaria? Sí, digamos, yo tengo una formación académica realmente mixta. Los años de primaria básicamente los estudié en un colegio normal, digamos, ni muy bueno ni muy malo. Pero en la secundaria mi papá tenía una visión de que yo tenía que conocer todos los lados de la vida. Eso me lo dijo él literalmente. Entonces yo estudié la secundaria en un instituto público, totalmente diferente, pero sinceramente me ayudó mucho a entender que pues, hay diferentes formas de vivir y me ayudó bastante. En la secundaria me llamaba mucho la atención, me empezó a llamar la atención la tecnología porque yo la cursé cerca del Y2K. Entonces todo el mundo escuchaba el Y2K, las computadoras van a dejar de funcionar, esto va a dominar el mundo. Me parecía curioso, hoy en día me parece gracioso porque creo que fue le sacó mucho dinero a muchas personas, pero me empecé a importar en la tecnología, entonces fui bastante regular, eventualmente me volví buen alumno en la secundaria, pero me interesaba lo que le interesa a cualquier persona, o sea, sacar más o menos buenas notas, tener amigos. Mis hobbies ya empezaban a hacer la computación en ese entonces y principalmente videojuegos en la computadora. O sea, mi papá me ayudó muchas cosas, pero algo que marcó mucho mi vida y de hecho todavía lo recuerdo mucho es que en su momento alguien me dio un disquete con Prehistoric 2, que es un juego de un cavernícola. Ese juego es bien popular en Guatemala porque creo que alguien lo trajo a Guatemala y se hizo una copia. Entonces todas las academias de computación en Guatemala tenían Prehistoric 2. Entonces era el Mario de las personas que estudiábamos computación en Guatemala. Y ese fue el clic que me dijo a mí, quiero saber cómo funciona todo esto. Entonces, ahí fue que me interesé. O sea, yo cuando estaba en nivel medio ya me interesaba computación. Y algo que pasa en Guatemala es que luego del PACO, le llamamos nosotros, que son los primeros años de secundaria, luego entran 2 o 3 años de especialización, porque la mayoría de gente a la universidad, entonces entras a carreras técnicas y ahí ya estudié computación, entonces ya iba bastante enfocado. En ese entonces aprendí a programar en Pascal. Pascal fue mi primer lenguaje de programación. Sinceramente, o sea, ya viéndolo en perspectiva, aprendí Pascal muy tarde porque ya estamos hablando del año 2002, ya existían otros lenguajes, pero eso era lo que había, o por lo menos lo que sabían mis profesores, y me gustaba mucho la tecnología de Microsoft, de hecho. Entonces, luego di un salto al software libre, pero mis hobbies generalmente orbitaban entre música,
videojuegos y me gustaba mucho ir a los arcades, a las maquinitas, entonces eso se los conté mucho tiempo después a mis papás porque acá por lo menos hay un estigma de que no debes ir a las maquinitas, a los arcades y pues ya, en los arcades me formé también en videojuegos, pero esas eran mis aficiones. Okay. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Desde como todo creo que uno va evolucionando. A mí en particular me gusta mucho el metal, o sea, estereotípico en eso. Me gusta mucho el metal y el rock, pero con el tiempo me fue dando mucho otras cosas. Entonces, hoy por hoy día me gusta el metal, me gusta el rock. Me gusta también mucho la trova. Creo que me gusta mucho la música con mensaje. Y me gusta mucho también la música brasileña, me recuerda mucho otras épocas de mi vida, entonces esos tres serían el tipo de música que más me gusta. Ok, de hecho vamos a ir entrando un poquito ahí. Entras después de la secundaria, eh, en ese proceso tomas la decisión de que realmente quieres estudiar informática o hay todavía ahí como algún o sea, ¿estás indeciso a la hora de tomar la decisión o sí te sientes 100% seguro de estudiar informática y entras a la Universidad de San Carlos? Eh, Pasas ahí, Ujú. estudias tu bachillerato, no quiero Sí, quedarme ahí, pero quisiera ir más bien a qué lleva, porque estamos hablando, aunque estamos hablando de más o menos 2005, más o menos, ¿verdad? Entre 2005 y sí, 2006, 2005 más. terminas tu bachillerato y tomas la decisión y te vas a estudiar una maestría a Brasil. Eh, ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo se da esa oportunidad, Víctor? Sí, pues primero que todo, yo particularmente, aunque estudié en el nivel medio computación, a mí me gusta mucho, ahora se le dice solo traveler, pero en ese entonces era básicamente me gustaba pasear y mi papá, por su opción, yo conocí todos los departamentos de Guatemala. Entonces, como él es agrónomo, él siempre trataba de llevarme en mujeres a que conociera, o sea, íbamos a plantaciones, con plantaciones de arroz, de café, de brócoli, y la agronomía también es algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando yo estaba estudiando computación, me di cuenta que pasaba mucho tiempo en la computadora. En un momento pensé, no me veo haciendo esto toda la vida. Ahora es gracioso. Y hice mi examen de admisión para la Facultad de Agronomía. Y mi papá siempre me dijo tener una segunda opción. O sea, y la segunda opción era ingeniería. Paradas, tenemos la Facultad de Ingeniería y de Agronomía. No gané la facultad, era la admisión porque es bastante competitivo y mi nivel de química no era bueno. Entonces mi segunda opción era sistema. Y entonces tenía 16 años, entonces fue como, no, ya entré a sistemas y pues eso voy a estudiar. Es un error de los que a la larga uno dice, qué bueno que me pasó porque me fue mucho mejor en sistemas de lo que probablemente me hubiera ido como agrónomo. Sinceramente yo le tengo mucho cariño a mi universidad. Como toda universidad pública tiene sus cosas malas, pero en su momento se vivía mucha transición al software libre. Entonces, yo esta parte de comunidades con los Linux User Groups, que en los años 2004-2005 era un poco difícil acceder a Internet todavía, y se daba mucho que en grupos de usuarios uno iba y resolvía sus dudas, y ahí fue donde yo empecé a conocer todo el mundo de las comunidades. Participé bastante en Linux User Groups, eventualmente conocí un grupo de Sun Microsystems, ahí fue mi primer contacto con las comunidades Java como tal, y en su momento yo quería estudiar ciencia pura, digamos, no estaba muy interesado en el camino tradicional de que lleva el informática de Guatemala, que es, sales posteriormente, estudias un MBA o algo más administrativo y ese es como el path que nos traen a todos, era de mi interés. Y digamos que tenía la edad para hacerlo porque finalicé la universidad con 21. No, yo quiero estudiar otra cosa. Todavía tengo tiempo de equivocarme si lo quieren ver así y fue que busqué estudios en computación. Y en ese entonces Brasil estaba de moda porque ya venía el Mundial, que ya fue el año 2012, y lanzaron convocatoria que la OEA pagaba para que uno pudiera estudiar y hacer estudios en Brasil. Entonces, entre las cosas buenas que tuvo Lula, también tuvo las malas, pero entre las cosas buenas fue que
ellos tuvieron la visión de que iban a traer talento de América Latina a investigar en Brasil. Entonces lanzaron una convocatoria y varias personas de América Latina fuimos a hacer estudios de posgrado e investigación en Brasil. Y así fue como terminé en Brasil. Fue más que todo un interés en qué hay más allá de computación comercial. Quería desarrollar computación científica y quería ir a Brasil, sinceramente, porque se me hacía un país bastante atractivo y aprender un nuevo idioma. Un dato curioso es que en su momento apliqué a becas en 2 países, apliqué en Chile y en Brasil, y me aceptaron en ambas, pero al final fui por Brasil porque se me hacía más divertido aprender portugués. En su momento lo vi así. Hay muchas decisiones que lo llevan uno por caminos inesperados. La Universidad Federal de Santa María está en el estado de Río Grande del Sur. Exacto. Eso es más cercano de Uruguay y más lejos de la capital de Brasil y de los centros como Sao Paulo y demás. ¿Qué te queda de esa experiencia? Porque el estado de Río Grande del Sur tiene características muy, muy atípicas a lo que uno podría decir de lo que es o lo que uno conoce de Brasil, más rioplatense que otra cosa, sus costumbres y demás. ¿Qué te queda de esa experiencia y que hoy Sí, forma parte de tu sinceramente, vida? para mí fue un shock porque creo que todos tenemos estereotipos de cómo son los países. Y precisamente cuando yo vivía ahí, yo originalmente llegué a Porto Alegre. Entonces, y de hecho estuve una temporada también en Porto Alegre. Pero sinceramente la vibra de Porto Alegre es más como de una ciudad alemana y no tanto de una ciudad latina, porque la mayoría de personas que viven ahí son descendientes de inmigrantes alemanes e italianos. Entonces, todos ellos son resultado de una política hasta cierto punto rara de Brasil que tuvo el Brasil antiguo, de que les daban tierra de gratis para blanquear Brasil y muchos de ellos salieron huyendo de las guerras que hubieron en Europa. Entonces es una sociedad brasileña con costumbres alemanas e italianas y que su acento es más parecido al español por la cercanía que tienen con Argentina y Uruguay. Entonces era una mezcla bien extraña, pero yo me sentía bien porque el hecho de que el acento de ellos se pareciera más al español me facilitó aprender a mí portugués. Entonces, mi portugués sonaba un poco más parecido al portugués de ellos por el mismo acento. Y ellos no tenían tanto problema en aceptar palabras en español. Entonces, sinceramente, algo que tiene el pueblo brasileño, que vos también conoces bastante gente de Brasil, es que es amistoso. Entonces, para mí fue un shock que cuando llegué, todos fueron bastante receptivos conmigo. 2, 3 días de conocerme, ya me invitaban a comer a su casa. Es algo que en Centroamérica no es tan común porque somos un poco más cerrados, pero eso es lo que más me llevé yo de mi posgrado. Al final, la experiencia de vida de que a veces uno para entender y ser abierto a todas las culturas tiene que viajar y eso me abrió bastante la mente hasta la fecha. Creo que eso me ha hecho bastante más abierto el haber podido vivir en otra cultura, especialmente la cultura brasileña. Ok, muy bien. Sales de la universidad, te gradúas. ¿Cuál es el primer paso que das cuando regresas a Guatemala? Sí, el primer paso que di cuando fui a Guatemala es que yo regresé en marzo de 2014. Entonces todo el mundo me preguntaba por qué te regresaste en marzo si en junio es el mundial. Eh, Sinceramente yo también me lo pregunto ahora, pero básicamente yo extrañaba mucho a mi familia porque había vivido 2 años fuera. Cuando yo viví fuera de Guatemala, yo no regresé, digamos, yo no regresaba en las fiestas ni nada, sino estaba en Brasil y allá estuve los 2 años. Entonces, sinceramente a mí el fútbol me gusta, digamos así, como espectador, era como, para mí es una fiesta, pero lo que yo quería era ver a mi familia. Y regresé en marzo, estuve más o menos como 2 semanas así en modo chill, de no quiero hacer nada. Y es curioso porque en esas 2 semanas el que ahora es mi socio me dijo así como, mira, ¿qué andas haciendo? Vamos a comer algo porque fue mi amigo de la universidad. Ajá. Entonces, en eso hubo un evento en una universidad acá en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, de gente que quería iniciar a hacer negocios. Yo sinceramente estaba sin qué hacer y fue como un Startup Weekend. Entonces fuimos a participar, como a ver qué estaban haciendo otras personas. Perdimos, realmente no ganamos. Nuestra idea de negocio no era muy buena,
Pero eso me ayudó a conocer otras personas del entorno de negocios de tecnología, porque yo conocía gente de la parte técnica propiamente dicha de tecnología. Y cuando regreso fue como, alguien me dijo, a ustedes les gusta tal cosa, ustedes pueden dar consultorías en Java. Y dijimos, sí. Es que yo tengo un negocio, nos dijeron, y no quieren participar conmigo. Era un tercer socio que tuvimos en su momento. Y sinceramente, cuando nosotros iniciamos la empresa, fue a partir de ese negocio. Entonces, cuando terminamos el primer entregable, que recuerdo que fue una aplicación móvil, nuestro problema fue que no teníamos cómo facturar, porque éramos 2 personas haciendo una app y al final el contratista requería que una empresa le diera soporte a su app y ahí fue como iniciamos la empresa. Entonces, de eso han sido 6 años ya. Entonces, a partir de ahí iniciamos una empresa de consultoría, continuamos con mi socio hasta la fecha y fue, sinceramente al inicio fue algo sin querer, los dos lo vimos como una oportunidad de hacer dinero. Yo para recuperarme de haber estado estudiando 2 años y no generando dinero, y él porque se acababa de casar, entonces, digamos así, necesitaba dinero para comprar cosas y así fue como iniciamos como empresa. Ok, precisamente vamos a ese punto. ¿Cómo se llama tu empresa? Yo lo sé, pero hay gente que está escuchándonos y que tal vez es primera vez que sabe de Víctor, no conoce cuál es el nombre de tu empresa. Y básicamente, ¿cuáles son los dos focos de atención actualmente? Sí, mi empresa se llama Navenic S.A. Originalmente nacimos como una empresa de desarrollo, pero ahora ya nos enfocamos más en una empresa de consulting. Entonces, lo que hacemos básicamente es desarrollos tercerizados, ya sea a través de outsourcing o desarrollo llave en mano, desarrollo a la medida. Esa sería la línea número 1. Y la línea número 2 es soporte a través de coaching. Entonces, acompañamos mucho a equipos de desarrollo en diferentes tecnologías, no solo Java, pero sí somos bastante fuertes en eso. Y también tenemos una rama de capacitación que eventualmente se volvió un spin-off siempre dentro de nuestra empresa, pero ya tiene su modo de funcionamiento. Entonces, nos gusta definirnos como profesionales que trabajan codo a codo con nuestros clientes. Entonces, trabajamos mucho white label apps y consultorías con banca, industria y telecomunicaciones, que es nuestro sector hoy por hoy. Hoy por hoy. A ver, regresemos un poco. Me dices que ya en la universidad habías tenido los primeros contactos con lo que eran las comunidades y demás. ¿Qué es lo que hace que nazca en Víctor? Ya nos dijiste, crees que es importante compartir el conocimiento y demás, pero ¿cómo es que te mezclas con eso de las comunidades y cuándo es que participas por primera vez en una comunidad de usuarios y qué es lo que te lleva a permanecer y a ir creciendo poco a poco hasta ir convirtiéndote en alguien reconocido dentro del ámbito y que fácilmente cuando ve una fotografía y dice, este es Víctor, este es tu store por ahí. ¿Cómo nace eso? Sí, yo creo que para todas, a veces uno hace pequeñas acciones que no sabe la vida de cuántas personas va a impactar. En su momento, cuando yo regresé, cuando yo estudiaba en San Carlos, el director de escuela en ese entonces, que es como el director de carrera, era el ingeniero Armin Mazariegos. Y él había ido a estudiar posgrado a Carnegie Mellon. Cuando él le dieron la oportunidad de dirigir la carrera y él traía la ideología americana. Entonces, él decía, acá estamos enseñando C++ y lo que en 2003, 2004 Estados Unidos está demandando y va a requerir profesionales de tema es Java, es .NET y probablemente software libre en su futuro. Entonces tenemos que abrir las oportunidades de aprendizaje. Pero él es un muy buen administrador, entonces en su momento él tuvo como esa visión de también necesito capacitar a mis profesores y necesito traer gente externa que los capacite. Entonces, mediante la Embajada de India, que fue un proyecto bien revolucionario en su momento, ellos hicieron un acuerdo con la Embajada y la Embajada pagó a Tata Consultancy Services para que tuviera bootcamps de capacitación. Entonces, paralelo a tu bachillerato, por las tardes, directamente con ingenieros de Tata, que eran todas las clases en inglés, uno podía estudiar Java, podría estudiar Oracle, podía estudiar .NET, otro tipo de tecnologías.
Y en su momento me llamó la atención estudiar dos. Me llamó la atención estudiar bases de datos, que ese curso nos lo daban con Oracle. Y me llamó la atención estudiar programación, que en ese entonces yo recuerdo que el diplomado era Java 5 empresarial, porque mis cursos de programación empezaron a ser con Java. Entonces ahí fue que yo realmente aprendí a programar. Yo aprendí a programar con gente de Tata. Entonces después de mis clases yo me quedaba de 2 a 3 o de 2 a 4 veces practicando y aprendiendo Java. Me pareció un lenguaje súper interesante, muy diferente de lo que logré aprender en el colegio, porque en el colegio yo aprendí Pascal, un poco de Turbo C y Visual Basic. Entonces Java me parecía súper revolucionario. Para mí todo eso era una novedad. Entonces, digámoslo así, yo venía de una escuela del interior donde no sabían tanto de programación y me dieron esa oportunidad de aprender Java. Y aprendí Linux, porque no sé cómo sea en Costa Rica, pero en Guatemala, en el año que yo estudié, 2004-2005, nadie te hablaba de Linux. Era como, Linux aquí, no, eso es raro, es cosa de hobby. Recuerdo que había un libro que se llamaba La Biblia de Linux en la universidad y lo habíamos sacado en ese año 2 personas. Así, con eso te digo, todo era bien impopular, pero empecé a entender y empecé a conocer el movimiento de software libre. Y me empecé a relacionar con mucha gente que le gustaba el software libre. Entonces, la Universidad de San Carlos en Guatemala, entre sus cosas innovadoras que ha tenido, es que sí tuvo profesores que venían de otros lados y traían esas ideas de vamos a hacer software libre, vamos a colaborar con Linux. Muchas veces no se concreta, pero a partir de ahí los primeros grupos de usuario de Linux y Unix se dieron en la Universidad de San Carlos y en otra universidad, que son la Universidad de Galileo. Entonces, muchas de las personas que estamos hoy en el ámbito de administración de sistemas nos formamos ahí. No fue la universidad la que nos formó, sino ahí empezamos a conocer de Linux, el típico que intenta instalar Gentoo Linux. Recuerdo que eran los primeros años de Ubuntu. Y lo que yo aprendía más en las comunidades que con mis propias clases. Entonces, aprendí mucho y me ayudaba a conocer muchas personas. En su momento, recuerdo que conocimos a un developer de Debian que estaba de vacaciones en Guatemala y él mismo escribió al grupo que iba a estar de vacaciones y quería dar una charla y conocer a la comunidad de Guatemala. Nos explicó todo esto, entonces vi más en los grupos. Y en ese entonces Sun Microsystems empezó a adoptar mucho esa filosofía y lanzó un programa que se llamaba Open Source University Meetups. Entonces, como estudiante te inscribías, decías, yo quiero ser el embajador de la Universidad de San Carlos. Y si no había nadie más, te asignaban a ti. Entonces, te enviaban discos con NetBeans, discos con Solaris. Entonces, con 20, 21 años, el que te enviaran los discos en físico, porque no había tanto internet como ahora, era como, ya puedo instalar Open Solaris y ya tengo Java Studio. Y ahí fue que me interesé mucho por el desarrollo con Java. Hoy en día ya no es tan así porque hoy en día casi todos los lenguajes de programación son libres, pero en su momento yo vi el desarrollo empresarial con Java, una alternativa a no tener que trabajar directamente en Windows, porque en ese entonces me parecía cool trabajar con Unix y hasta la fecha me sigue pareciendo cool, pero así fue como me involucré y como me formé en los primeros años en programación. Entonces, creo que fue el momento correcto con las personas adecuadas y que yo pude aprovechar la oportunidad. Entonces, a veces la suerte solo es estar preparado para las oportunidades cuando lleguen. A mitad de este año, en una entrevista que publica en Oracle, bajo el título Hambre de Aprender, Ujú. dices, sinceramente, lo que más me gusta es que el desarrollo de software es un área que atiende a otras áreas por medio del conocimiento. Esa es la base, creo, de muchas cosas. Comentaba con varios de ustedes que han estado participando en este podcast. En el primer Barcamp que se realizó en Costa Rica hace unos años atrás, eh, participé en la charla que me salió por rebote de ser la charla inaugural y hablé sobre sociedades de conocimiento, sobre lo importante que es de que las personas antes consideraban que era bueno permanecer muchos años en una empresa, trabajaban 25, 26 años y una vez que ya consideraban que no eran útiles para la empresa, simple y sencillamente las echaban a la calle y listo, llegaban a buscar trabajo y lo primero que le preguntaban era, ¿y usted qué ha hecho? "Ok, yo trabajé 25 años para una empresa, pero ¿y qué ha hecho? No, 25 años en una empresa.
Y les decía yo a ellos, en ese entonces, hoy por hoy ya vemos que tengo un hijo que es informático también, y hoy ha cambiado mucho ese esquema de llegar y estar siempre en un mismo lugar. Hoy el Internet está permitiendo trabajar desde cualquier lado. La pandemia nos ha acelerado este proceso de adopción de que tengamos una oficina global, digo yo, no una oficina física, sino una oficina global. Y lo importante que es que vos tengas de alguna otra manera, o sea, que la gente que te reconozca y que te diga, mira, ¿y quién es Víctor? Vea, simple, haga una búsqueda por Google. Haga una búsqueda por Google, vea en dónde he participado, qué charlas he dado, qué artículos he escrito, en qué organizaciones estoy metido y demás. Eso, la parte de conocimiento para mí es, considero que es uno de los activos más importantes hoy en día en todo ese proceso como profesional. ¿Cómo lo ves vos? Sí, en general, yo creo que la informática como todo también tiene su propia subcultura. Y la subcultura hoy por hoy en informática es de compartamos el conocimiento. Hoy en día ya lo damos por hecho. Pero, por ejemplo, mi novia, ella es del área de ingeniería de alimentos. Su dinámica es totalmente diferente porque ahí es todo como doy una charla, cuántos dólares me vas a pagar. Todavía son bastante celosos con el conocimiento, pero creo que la aparición del movimiento del software libre, independientemente si uno esté a favor de cualquier corriente, sí cambió mucho cómo la informática funcionaba. Y los retos que hoy en día enfrentamos son de magnitudes en dificultad mucho más grandes de los que enfrentábamos hace 10 años. Y por eso es que tanto empresas como desarrolladores, como participantes de comunidades, ya ven como algo normal compartir el conocimiento, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el futuro y necesitamos siempre la mayoría de recursos. Entonces, por ejemplo, yo algo que les digo mucho a mis estudiantes es que tienen que estudiar constantemente porque sinceramente hacer software hace 10 años era más fácil de lo que es hacer software hoy. Esa es mi impresión por lo menos, porque hace 10 años podías dedicarte a, bueno, voy a ser programador mobile sobre una plataforma o programador de escritorio y ya está. La mayoría de IDEs me daban todo. Pero hoy en día hablamos de que voy a asesorar a una institución de gobierno que quiere plantear su propia nube, quiere tener una réplica en una nube, qué sé yo, en Estados Unidos, van a tener una aplicación móvil, se proyecta para todo el país, entonces va a atender por lo menos 5 millones de personas y también tiene que tener un portal web. Y con esas pequeñas frases que acabo de decir, ya hay por lo menos 15 tecnologías involucradas. Entonces creo que ya no existen las plataformas universales y eso es algo que todos los fabricantes ya aceptaron, sino que hoy en día las soluciones es seleccionar la mejor herramienta para crear tu solución. Y la existencia de tanta dificultad y tanta nueva opción hizo y aceleró que los informáticos como tal aceptemos que es más conveniente para todos compartir el conocimiento de una forma más ágil, más libre y que veamos como algo normal ir a una conferencia para saber lo que otros están haciendo, porque es imposible que aunque yo sea un especialista sepa todo y sobre todo aprovechar las pláticas para decir, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué solución plantearon? ¿Cómo les funcionó tal o X producto? Entonces ya es algo normal y creo que hasta se espera del profesional moderno de tecnología que comparta y que apoye a otros durante la realización de su trabajo. Okay. De hecho, mucho de lo que hemos estado conversando y con este tema y demás, eh, vos formás parte de una parte de la comunidad que gente joven que está apoyando y está aportando conocimiento, como dices, y material a, y material de manera abierta. Nosotros formamos parte de un grupo de personas que ya superamos los 50 años y ya estamos un poco ya más desgastados, para los cuales es un poquito más difícil meterse en un rol de irse 15 días a andar en eventos de un país a otro, ya esto lo cansa uno. Y hemos hablado de lo importante del proceso de renovación, de llegar a invitar a más personas que participen en esto. Dentro de lo que vos has visto,
O sea, tú acabas de decir, esto es un acelerador. El de participar en las comunidades tiende muchas veces a brincarse varios escalones que tal vez hubieran sido muy difíciles, porque no solamente el hecho de que vayas a dar una charla significa que estés frente a un grupo de personas hablando, sino que empiezas a hacer networking con otra gente y de un momento a otro conociste a personas que jamás en tu vida tal vez te hubieras imaginado llegar a conocer. En ese proceso de andar de conferencias de un lado para otro, ¿qué personas has conocido y que te han causado impacto por su forma de ser y que decías, mira, jamás me hubiera imaginado que esas personas eran así o eran acá, que tenían esa facilidad para llevar, hablar contigo, sentarse, explicarte algo, aunque no te conocieran, aunque fuera la primera vez que te estaban viendo? ¿Qué Sí, historias algo. puedes contarnos? Sí, digamos así, el participar en las comunidades Java, primero que todo sí me ha dado como la chance de conocer a gente que originalmente cuando empezaba mi carrera yo los veía escribiendo libros, entonces me parecía súper impresionante cómo eran estas personas. Y algo que noté es que las personas que más saben generalmente son las personas más abiertas. Entonces, una anécdota que a mí nunca se me olvida es que una vez tuve la oportunidad de dar una charla en Atlanta en una conferencia que se llama DevNexus, que hoy por hoy es la conferencia de Java más grande, en ese entonces todavía no lo era. Y en el post-evento, que en la cena de speakers, nos llevaron a un bar que digamos así, su atractivo era que tenía maquinitas y tenía futbolitos, fútbol de mesa. Entonces, algo que nunca se me olvida es que cuando empezamos a jugar, yo hice equipo con Ed Burns, que para los que no lo saben, Ed Burns fue el creador de Java Server Faces y durante mucho tiempo fue committer también del proyecto Struts. Entonces, el código de él durante 10, 15 años fue probablemente uno de los frameworks más importantes en Java. O sea, le dio de comer a mucha gente con su trabajo y lo sigue haciendo. Ahora está en Microsoft. Pero a mí me marcó mucho que Ed Burns, diferente de algunas otras personas que he conocido, Ed Burns era muy buena persona y jugamos futbolito. Entonces, entre jugar futbolito y demás, algo que fue bien satisfactorio para mí fue decirle en persona a Ed Burns, Ed, gracias por todo tu trabajo. Mi carrera en Java empezó contigo, empezó con tu conocimiento. En su momento he tenido la oportunidad de conocer a la gente que está dentro del equipo que hace Java, gente que hace los servidores de aplicaciones que yo utilizo en mi día a día, gente de Oracle, Red Hat, infinidad de empresas, pero creo que algo que me ha marcado bastante y digamos hasta cierto punto me ha inspirado es que son personas que son bastante abiertas. O sea, cada uno de nosotros tiene su cultura, algunos son más cerrados porque son asiáticos, otros somos un poco más bulliciosos porque somos latinos, pero en general son personas que están acostumbradas a colaborar con otras. Entonces, algo que recuerdo mucho, por ejemplo, es que en algún momento fuimos invitados a un desayuno de Java User Groups y ya en Java User Groups estaba Brian Goetz, que es uno de los arquitectos del lenguaje Java, el lenguaje de programación. Y recuerdo que hice una pregunta, la pregunta en sí no era mala, pero la respuesta que él me dio fue así con una profundidad técnica dejó bastante impresionado y yo en ese entonces no sabía que él era Brian Goetz. Luego vino y se sentó conmigo a explicarme los pormenores de por qué podría ser que mi impresión era incorrecta, para que yo los compartiera con la comunidad. Entonces son de aquellas experiencias de que otra vez llegué un churrasco en una casa en Estados Unidos y pude conocer a James Gosling, uno de los creadores de Java. Y son personas bastante abiertas, obviamente cada quien con su carácter, pero nunca tuvieron problemas en firmarte un libro, en darte un autógrafo o incluso en explicarte algo que probablemente estuvieras equivocado. Entonces, creo que todas estas personas son las que me inspiraron a continuar, que vi toda esa oportunidad de conocí a gente que ha hecho commits en Swing, conocí a gente que ha hecho parte, por ejemplo, de base de datos de Oracle, de los que hicieron Oracle Autonomous. Entonces, es bien impresionante porque a ellos también les gusta hablar contigo para ver cómo están los productos, porque al final detrás de la tecnología siempre hay personas y a veces creo que se nos olvida y ha sido bastante importante para mi carrera conocer a todas estas personas, la verdad. Sí, de hecho tocas un tema importante, hablas de que has conocido a gente que está metido dentro de lo que es el área de desarrollo de bases de datos autónomas de Oracle. Tengo dentro de mis apuntes que en los últimos 5 años has estado involucrado un poco también con lo que es la parte
de la inteligencia artificial como profesor, como conferencista y demás. Y quisiera darle un descanso a todo esto, lo que hemos conversado un poco, para meternos precisamente en esto. A ver, el ser humano genera más o menos 8 pensamientos por segundo. Su capacidad se establece aproximadamente 2.5 petabytes o más o menos 2.500 terabytes de almacenamiento. Y un cerebro de un adulto consume cerca de 20 vatios. Es muy poca la energía que tiene. Si hiciéramos cálculos matemáticos, más o menos tendríamos que la cantidad de pensamientos generados cada día son cerca de 700,000 pensamientos. Cada año tendríamos cerca de 252 millones de pensamientos. Y en una vida probable de unos 79 años, que es la esperanza de vida en Latinoamérica, eso sería más de 20,000 millones de pensamientos. A ver, cuando yo llego y te digo, como persona experta y conocedora de todo esto, ¿qué crees de la singularidad tecnológica? ¿Qué tan cerca estamos de ella? ¿Qué tan lejos? En este proceso que hemos aprendido, la pandemia nos adelantó casi, mucha gente dice 5 o 6 años. Y hace 2 años hablábamos de que la singularidad tecnológica, por muchos de los expertos indicaban de que para finales de esta década, de la década entre el 2020 y 2030, podría ser un hecho. ¿Cuál es tu parecer con respecto a esto y cómo esto va a alterar el día a día de cada uno de nosotros y sobre todo de las tecnologías como tal? Sí, yo creo que particularmente sí le daría un poco más de tiempo. Ahora, ¿por qué? El periodo que nosotros estamos viviendo de interés no solo en la singularidad, sino en inteligencia artificial en general, ya se vivió. De hecho, yo técnicamente no lo viví, pero hay muchos libros de texto que lo dicen, que el análisis de datos y la inteligencia, lo que buscamos de, digamos así, hasta cierto punto, autonomía total de las máquinas, de los agentes inteligentes, se vivió ya en los 80s. Pero luego hubo un invierno, que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque mucha gente invirtió, no se obtuvieron los resultados, eso se traduce en que se obtuvo ganancias. Entonces quedó pausado y se quedó como algo académico y volvió a revivir porque las técnicas hoy por hoy que nosotros usamos todavía no clasifican como inteligencia artificial general. Digamos, no podemos esperar todavía de un robot autónomo. Entonces, de todas las áreas de inteligencia artificial, la más popular hoy por hoy es Machine Learning, que es básicamente estadística por computación. Entonces, sinceramente, cuando yo inicio la clase de inteligencia artificial, lo que les digo a mis estudiantes, asuman que la primera parte de la clase es estadística 3 por computadora, porque realmente, independientemente si uno ve teorías bayesianas, redes neurales, resolución de problemas, son abordajes estadísticos, o en otras palabras, son formas un poco más avanzadas de hacer generalizaciones a partir de los datos y hacer injerencias a partir de aprendizaje, así que aprendizaje de máquina por medio de estadística. Pero la inteligencia artificial general, que sería la Strong IA, todavía es un campo que está comenzando. Entonces, yo no sería pesimista, decir nunca se va a lograr, pero todavía no lo veo en 5 años, porque las técnicas que usamos hoy apenas son los fundamentos de aprendizaje. Obviamente hemos mejorado bastante porque se combinaron 3 factores. Hoy en día ya hay una cantidad de datos que se pueden analizar porque, contrario a lo que pasaba en los 90s, voluntariamente damos nuestros datos, ya básicamente no nos preocupa. Entonces hay cantidades de volumétricas de datos que no se tenían antes. El poder computacional se abarató. Entonces, las técnicas que se diseñaron en los 80s, como por ejemplo Bayes, redes neurales, se volvieron a implementar y mejorar en hardware de hoy con datos de hoy. Pero técnicamente, si uno ve un libro de texto de inteligencia artificial, son cosas que se inventaron en los 80s, en los 70s. Entonces, es gracioso, pero, por ejemplo, algo que se habla mucho hoy es Deep Neural Networks, que son las que se ejecutan en las GPUs. Su predecesor son redes neurales, que su predecesor son los perceptrones, que son básicamente vectores de clasificación. Entonces,
son técnicas que ya existen desde hace bastante tiempo. Y los cursos de inteligencia artificial de hoy, de fundamentos, suelen ser cosas que se inventaron en los 80s. Entonces, solo que ahora vimos el gran salto porque las empresas volvieron a invertir. Yo esperaría que sí, por lo menos en 15, 20 años lleguemos a una singularidad y sobre todo a Strong AI, pero creo que va a pasar algo antes, que lo que va a pasar es que la inteligencia artificial se va a democratizar. ¿A qué me refiero con esto? Como toda tecnología, originalmente es un hype y la aprovechan las empresas que tienen el dinero para ello hasta que se vuelve algo tan común que se vuelve un commodity. Entonces ya no solo hay un fabricante, sino hay N cantidad de fabricantes. Y eso pasa con toda tecnología. Pasó con los lenguajes de programación, pasó eventualmente con las bases de datos y con la inteligencia artificial estamos entrando a la era de la democratización. Yo veo que va a pasar antes que singularidad, por ejemplo. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando yo estudié la maestría, nosotros hacíamos análisis de datos con escalas sobre Hadoop. Entonces tenías que aprender escala para hacer un análisis de datos. Hoy todo eso ya es as a service, ya uno ya tiene servicios de análisis de datos en las nubes y se integraron lenguajes de programación más fáciles para que personas hasta cierto punto más normales, si lo quiero ver uno así, puedan aprovechar eso. Entonces, así como pasó en los lenguajes de programación, que hoy ya son commodities, creo que eso va a pasar antes con la IA y va a pasar antes que la singularidad, que vamos a ver mejores resultados, no porque hagamos entes totalmente autónomos, pero sí porque la tecnología se va a abaratar y más gente va a tener acceso a ella. Tal vez me brincó un punto importante porque si bien es cierto, si yo te hablo de singularidad tecnológica, sabemos nosotros de qué estamos hablando, pero mucha gente dirá, ¿de qué está hablando Víctor ahorita? Singularidad tecnológica, ¿qué es? O sea, posiblemente va a tener que googlear. ¿Okay? En pocas palabras, ¿cómo le podemos decir a la gente qué es la singularidad tecnológica? Bueno, la singularidad tecnológica, algo que todos soñamos, es que digamos, lo voy a tratar de poner en palabras simples. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, piensa en agentes inteligentes. Un agente inteligente es un programa que reacciona ante incertezas, ante una entrada que no estaba bien, ante un comportamiento que no se esperaba, pero no falla, sino que se logra recuperar y dar un resultado. En el caso de la singularidad tecnológica, tiene mucho a ver con que eventualmente los programas sean conscientes y no solamente aprendan, sino puedan tomar decisiones para las cuales originalmente no habían sido creados. Entonces, a eso también se le conoce como Strong AI. No sé si lo expliqué bien. Yo creo que sí, ya, pero es un poco porque precisamente, ¿por qué quiero hacerte eso? ¿Por qué estoy explotando esta capacidad y este conocimiento que ya tienes ahí? Porque muchas de las preguntas que se hacen hoy en día, la gente es, si bien es cierto, dentro de los 10 tipos posibles de empleos que se perderán dentro de los próximos 10 años, hay muchos que sabemos que mecánicamente sí podrían ser sustituidos por una especie de inteligencia artificial ahí un poco prehistórica, como sería, por ejemplo, la parte de autonomía vehicular. Uno de ellos que habla es, por ejemplo, la programación. Entonces, desde tu punto de vista, tú como programador, como persona conocedora, ¿valdrá la pena seguir estudiando programación hoy en día o dejemos que sea algo que el futuro se encargue de hacer la inteligencia artificial? Yo pensaría que hoy por hoy sí vale la pena estudiar programación, porque para que la singularidad tecnológica ocurra, antes se tiene que desarrollar la tecnología. Y esa tecnología todavía no la tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las noticias que uno escucha, porque así como hoy en día escuchamos que todo trae inteligencia artificial, que no están diciendo mentiras, no toda la inteligencia artificial se trata de hacer robots que decidan, aprendan y hagan cosas para las cuales originalmente no habían sido programados. Yo creo que de hecho es una muy buena opción hoy en día estudiar no solo programación, sino también matemática. Ahora, ¿por qué? La mayoría de analistas de datos que trabajan en Data Science necesitan más conocimientos en matemática que de programación como tal. Programación en día es relativamente fácil aprenderla con los lenguajes que hoy tenemos,
pero la capacidad de ver más allá, crear modelos, entender la diferencia entre los distintos tipos de aprendizaje y cómo eso se programa, eso es algo un poco más difícil de encontrar. Entonces, hay un chiste que se hacía mucho antes, que los matemáticos estudiaban para dar clases, pero yo espero que en los próximos 5 o 10 años las facultades de matemáticas se vuelvan a llenar, porque las oportunidades otra vez están ahí. Entonces, un analista de datos o un data scientist eventualmente es alguien que necesita mucho conocimiento en matemática, estadística y sobre todo cómo encontrar patrones en los datos para llegar a conclusiones. Y todo eso es lo que va a preparar que eventualmente lleguemos a ser reemplazados totalmente. Ahorita ya se escucha que, por ejemplo, los completadores de código ya trabajan con Machine Learning, entonces analizan un montón de código que otras personas escriben y ya son más certeros a la hora de predecir. Por ejemplo, IntelliJ, eso es una de las cosas que lo hace más atractivo frente a otros IDEs, que su IntelliSense es básicamente basado en Machine Learning de un montón de código que ellos han aprendido. Entonces, cuando uno está completando código, en lugar de mostrarlo en orden alfabético, estadísticamente y de acuerdo al contexto de código, ya decide cuál sería la instrucción más probable al momento de programar. Todavía no creo que se vayan a autoprogramar a escala comercial, si ya hay entidades o agentes inteligentes generando código, pero el momento de entrar realmente es ahora, porque si uno lo piensa, una carrera informática en promedio tarda 5 años, un máster en análisis 7. De aquí a 7 años esos profesionales todavía van a ser igual o más demandados de lo que lo son hoy en día. Entonces, yo todavía considero que es buen momento. Y desde tu punto de vista, ¿qué hacemos para eliminar el sesgo que hay inherente en la creación de estas tecnologías hoy en día? ¿Qué Sí, podríamos el hacer? tema que, por eso lo que yo decía es que todavía no llegamos a Strong AI, porque si uno ve en internet hay muchos memes de que la inteligencia artificial tiene mucho sesgo. ¿Por qué? Porque todavía no puede aprender algo que sea políticamente correcto o incorrecto. Lo que aprende es a reproducir los comportamientos previamente dichos. Es algo que vemos, por ejemplo, en Google Translator. Cuando uno coloca Google Translator en español particularmente, muchas veces se le ha acusado de machista porque uno coloca frases en inglés que son neutrales en género y a veces salen en masculino si son profesiones técnicas, por ejemplo, pero en femenino si son profesiones creativas. Y no es que Google sea machista, solo que a partir del texto que se analizó en Internet llegó a la conclusión que eso es lo que los humanos de hoy en día están llegando. ¿Qué esperaría para cambiar ese sesgo? Ahí hay dos caminos, que mejoremos los sistemas, o en otras palabras, que no dependamos 100% de la data, o que la humanidad como tal mejore, porque los sistemas solo lo que hacen es aprender los patrones de los humanos, y mientras los humanos mejoren sus patrones, eventualmente esos sesgos se tendrían que ir eliminando automáticamente con la actualización de los datos. Entonces, un ejercicio que uno le pone mucho en cursos de IA es que busquemos cosas en Google. ¿Por qué los hombres y por qué las mujeres? Sirve para chistes, pero realmente esa sería la parcialización de juicio. Hoy por hoy, los sistemas tienden a ser parcializados porque sus datos de origen, que son los datos de la humanidad, todavía están así. Entonces, tienen que mejorar o los sistemas o los humanos como tal. En una hipótesis, eh, ahí media hablando entre momentos de una cerveza, de una copa de vino y demás, eh, yo he mencionado en varias ocasiones de que la tecnología siempre ha sido parte importante a la hora de determinar algunos aspectos importantes de la vida del ser humano, aspectos políticos, aspectos religiosos, en fin, del día a día. ¿No crees, o más bien, cuál es tu parecer con respecto a qué va a pasar con la tecnología, con esta tecnología de avanzada? Porque siempre para poder tener acceso a la tecnología se necesita poder económico. Y yo considero que en algún momento podría ser que, como bien tú lo dices, que puede ser que se democratice todo este conocimiento, podría suceder también todo lo contrario, que exista un monopolio donde los países con mayor poder adquisitivo dejen para sí esa tecnología y creen un distanciamiento entre los dos mundos, entre un mundo
prehistóricamente atrasado con tecnologías viejas y demás, sin acceso a la tecnología, y otro mundo donde tengamos la posibilidad de ver todas estas cosas que se están haciendo ya en algunos otros países altamente tecnológicamente avanzados. ¿Qué crees que va a pasar realmente? ¿Estaremos a las puertas de realmente de ver un nuevo estatus con respecto a la tecnología, quién la consume, quién tiene derecho a utilizarla, o sos más pacifista en el sentido de decir, no, la gente va a hacer que esto le llegue a todos? Sí, yo creo que es mixto. Ahora, ¿por qué? Si uno piensa cuánto costaba lanzar una startup en el 2000, por ejemplo, si uno ve datos, necesitabas por lo menos, si la lanzabas en Estados Unidos, $1.000.000, fácil. Hoy en día hay gente lanzando empresas con 10,000, $20,000 porque la tecnología se democratizó. ¿Qué está pasando en nuestras sociedades? Algo que pasa mucho en Latinoamérica es que a veces no somos conscientes de nuestra propia capacidad. Entonces creo que como primera etapa tenemos que seguir formando los role models. Entonces, mientras más gente latina haya de que logra hacer cosas, más gente dentro de ese contexto lo va a creer. Porque, por ejemplo, yo en algún momento creí que podía trabajar en software libre porque conocí gente en América Latina que ya lo estaba haciendo. Si no, probablemente yo hubiera dicho, eso de Linux es solo para gringos o algo por el estilo. Porque son sociedades que desde el contexto formativo que ellos tienen, los forman para ser líderes en lo que ellos hacen, cosa que no pasa en Latinoamérica, por ejemplo. Algo que yo ubico mucho que me marcó mucho durante mi carrera, por ejemplo, es que cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo que dejara de programar, porque la programación era digámoslo así, algo para soldados rasos, que no me iba a llevar a nada y, digámoslo así, el software a nivel mundial no se hace aquí, sino se hace en Estados Unidos y trata de salir lo más rápido de la programación porque no, aquí lo que hay que hacer es ser project manager. Yo respeto mucho, tengo muy buenos amigos project managers, pero si yo le hubiera hecho caso a ese profesor, probablemente sería un project manager más o menos. Entonces creo que primero tiene que ser un cambio cultural para que nosotros lleguemos. La liberación del conocimiento ha acelerado bastante eso porque cada vez tenemos más historias de éxito en América Latina, pero yo esperaría que las oportunidades vayan aumentando conforme aumente la cobertura en educación. Y hoy en día hay diferentes formas de educación. Por ejemplo, en software, aunque se haga mucha pelea entre si uno debe ir a la universidad o no, cuando uno lo piensa detenidamente, aunque yo sí fui a la universidad, muchas cosas de las que uso hoy no las aprendí ahí, las aprendí en cursos cortos, las aprendí en internet, las aprendí en conferencias, en intercambios, entonces debemos de reconocer que hay muchas formas de aprendizaje, primero. Segundo, cambiar un poco nuestra cultura, entender que aunque sea un poco más difícil en Latinoamérica, sí hay gente que ha logrado cosas y nosotros también podemos hacerlo. Obviamente con disciplina puede que nos cueste un poco más, pero yo esperaría que sí, que la brecha se acorte, al menos en tecnología. Eh, Hay otras que son un poco más difíciles porque requieren más recurso monetario, por ejemplo, biotecnología, que es algo que, por ejemplo, con las vacunas se habla mucho. Hay una barrera muy grande para nuestros países porque se requiere mucho dinero, pero en ciencias de la computación creo que esa barrera ya no es tan así, porque hoy ya no se necesita tanto dinero para hacer cosas interesantes en tecnología. O sea, ya tenemos lenguajes de programación creados en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil hicieron Lua, que es bastante popular en el área de videojuegos, y eventualmente esperaría escuchar más que la gente, al menos en computación, ya no tiene tantos límites para llegar a hacer cosas interesantes. Bueno, Víctor, como les digo a toda la gente, generalmente buscamos de que esto sea un programa de 1 hora, 50 minutos, pero es imposible. O sea, cuando empezamos a hablar se nos va el tiempo y demás. Y se vuelve sumamente entretenida la conversación. Eh, a ver, hay una parte muy importante como para ir cerrando y esta conversación del día de hoy. Hay algo hay un ejercicio que hacemos con toda la gente que ha ido participando en este podcast. ¿Cuál es aquella frase que Víctor dice cuando
literalmente metió las patas cuando dijiste, la cagué. Debía no haberla hecho y desahogas toda esa fiera que hay detrás tuyo. Ah, ¿qué digo cuando hago algo que no debía hacer? Generalmente soy bastante genérico, pero así como, maldición. O algo bien chapín, que también digo mucho, es, me lleva a la chingada. Esa es una frase que decimos mucho en Guatemala, así como, me lleva a la chingada. Probablemente esa sea la que más digo. La que más dices. Sí. Bueno, Víctor, la verdad es que te agradezco montones que hayas compartido un rato con nosotros, que la gente te conozca un poquito más algunos aspectos de tu vida, de lo que estás haciendo el día a día. Para cerrar, quisiera que nos regalaras un mensaje. Creo que has sido muy claro con respecto a que la programación es algo que se debe de seguir haciendo, que no es, como mucha gente lo ha dicho, es algo que ya no vale la pena hacerlo. Yo creo que sí, hay que seguirle metiendo ahí. Y creo que soy del pensamiento que la programación debería meterse no a niveles del colegio, ojalá ya a niveles de primaria enseñarle a los niños a programar, a jugar, a resolver problemas a través de la matemática, de la ciencia, del uso de la tecnología. ¿Qué, qué consejo le puedes dar a la gente ya para finalizar el día de hoy con respecto a esto, a meterse en la parte de tecnología, a programar, a compartir conocimiento y demás de tu lado, de tu experiencia? ¿Qué les podemos decir? Sí, yo primero que todo lo que les recomendaría a las personas es que traten de desarrollar 3 habilidades. Primero, la curiosidad, porque es algo importante en tecnología. Segundo, la paciencia, porque a pesar de lo que se diga, no siempre los resultados en tecnología son inmediatos y es un camino que hay veces hay que recorrer, o sea, hay que cometer errores. Muchas veces uno quiere entrar en tecnología y tener sueldos de Silicon Valley, que de hecho ni siquiera los que llevamos años tenemos sueldos de Silicon Valley, pero sí hay un camino por recorrer y tienen que tener paciencia. Y número 3, mejora continua, que es algo que se hace mucho énfasis no solo en tecnología, que lo primero, o creo que el tip número 1 para sobrevivir en el mundo de tecnología es entender que lo que yo aprendí hoy me va a servir hoy y tengo que mejorar continuamente, o sea, aceptar de que las cosas van a ir cambiando. Por ejemplo, yo inicié mi carrera como desarrollador para programación en BlackBerry y eso ya no existe. Entonces, si yo no me hubiera reinventado varias veces, probablemente no podría seguir dentro del mundo de tecnología. Mientras más rápido lo acepten, es mejor. La buena noticia es que si combinan la mejora continua, si combinan la curiosidad y si combinan también la paciencia, los recursos hoy por hoy están al alcance de Internet. Entonces, contrario a lo que pasaba antes, hoy es bien fácil encontrar recursos en Internet. No asuman que existen personas que todos lo saben, porque nosotros que llevamos años, todos los días estudiamos. Yo trato de por lo menos dedicar 1 o 2 horas a qué viene, qué es lo que viene, tener como un senso crítico y que se diviertan en lo que hacen, porque la perseverancia es probablemente uno de los factores de éxito en cualquier carrera, pero es más fácil perseverar si uno le gusta lo que está haciendo. Entonces, ese sería mi mensaje. Bueno, Víctor, muchas gracias. Y bueno, a hoy, 11 de diciembre, recién hace unas horas recibimos la noticia que Oracle traslada su sede fuera de California, va para Austin, Texas. Sí, así ve. Entonces, ya muchas empresas están haciendo esto, no sabemos qué hay. Y luego vamos a tener que hacer todo un programa sobre toda esta transformación, este cambio de ciudades de un lado para otro y qué es lo que viene por acá. Pero por hoy yo creo que hemos conversado más de la cuenta y nada más darte las gracias y espero, Víctor, que hayas pasado un rato bien ameno con nosotros. No, pues al contrario, gracias por invitarme y pues por mi parte saludo siempre a la comunidad, estoy ahí bastante abierto para a quien pueda apoyar o a indicarle quién lo puede ayudar porque uno no lo sabe todo y pues, no, busquen la comunidad, busquen qué les gusta, que eso es un acelerador de carreras que vale la pena al final del día. De acuerdo, bueno, muchas gracias por todo. Ok, feliz noche y feliz Navidad. Igual para ti, un abrazo hasta allá, hasta Ciudad de Guatemala. Okay.